Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:09. Un poquito recapitulando lo que ayer informaba Inés Manzano, ministra de Energía y Minas encargada. Colombia nos comenzó a proveer. El sábado entró en vigencia la resolución del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y desde el domingo nos empezó a proveer electricidad. El domingo hubo un promedio de 420 megavatios, porque la ministra explicaba que durante el día hay una variación, por el promedio fueron 420 megavatios. Para este lunes, el promedio será de 440 megavatios. Según la ministra, no se puede comprar más, porque nuestra línea de transmisión soporta hasta 450 megavatios. De todas maneras, este es parte del excedente de energía que está produciendo Colombia, que ha tenido pues un mejoramiento de los embalses de las centrales hidroeléctricas y porque además hay unas lógicas distintas, hay un sector privado robusto en este sentido, que coexiste con el sector público. Digamos, hay algunas cosas interesantes en cuanto a la política energética de Colombia. Eso por un lado, pero por otra parte, durante el fin de semana mejoró ostensiblemente la producción de Coca-Cola Sinclair, gracias a las lluvias en la región amazónica, y esto, por ejemplo, permitió que durante este domingo se reduzcan los horarios en ciertas ciudades, en ciertas zonas del país. Se mantuvo el cronograma, pero se redujeron los horarios. Por ejemplo, hubo zonas en las cuales, a mí me pasó, el domingo debían cortarme desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, me cortaron de 0 horas a 3 de la mañana. Ayer en la tarde debían cortarme de 12 a 7 de la noche, me cortaron de 3 a 6 de la tarde y eso pasó con varios sectores del país. Bueno, entremos en materia con nuestro invitado Sebastián Rivadeneira, que está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Él es especialista en el área energética. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, estimado Fabricio, y a toda la audiencia de A Primera Hora y de Radio Armónica. Gracias a usted por la gentileza. A ver, Sebastián, expliquemos un poquito. Me gustaría que lo haga con base en el anuncio, en la exposición de ayer de la ministra de Energía. Y empecemos por la interconexión. ¿Qué significa el hecho de que Colombia nos esté ya proveyendo de electricidad? Ayer un promedio de 420 megavatios, para hoy se anuncia un promedio de 440 megavatios. Y se puede soportar hasta 450 por la línea de transmisión. Expliquemos esto, por favor. Bueno, si bien es cierto, la capacidad de potencia de la línea es de hasta 450 megavatios porque son 4 circuitos. En total, la conexión Jamondino-Omasqui, así se llama, que empezó desde el año 2003 a operar. El procedimiento para los despachos de energía a nivel internacional que lo fijó la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia está vigente desde el año 2014, es la regulación 155. Entonces, ellos ya venían haciéndolo esto y de hecho las primeras transacciones comerciales ya se las hizo desde el año 2003 entre la empresa eléctrica Quito y empresas públicas de Medellín. Sin embargo, existe un error porque la ministra habla de una potencia, es decir, de 450 megavatios, cuando el análisis correcto es la cantidad de energía que puede vender al día, que históricamente se ha visto que Colombia lo ha hecho de entre 8 y 10 gigavatios hora al día máximo. Es la máxima cantidad de energía que puede hacer. Estos 10 gigavatios hora al día equivalen a una reducción de aproximadamente 3 horas en los racionamientos. ¿Por qué han hecho de 4 horas? Porque, como ya se lo he indicado, existen variaciones en los caudales del río Coca. Estas lluvias de 2 o 3 días en la Amazonía sirven para una semana y posteriormente nuevamente se pueden regresar a tal vez las 10 horas de los apagones porque recordemos que todavía no están operativas en las capacidades que se requiere las centrales hidroeléctricas porque se acabaron todas las reservas. A ver, entonces, usted dice, la entrega de energía de Colombia con esos 440 megavatios promedio, 420 ayer, 440 hoy, eso permite reducir 3 horas y esta hora adicional es gracias a Coca-Cola, eso es lo que nos dicen. Exactamente.
Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si desmejora la situación de Coca-Cola? Otra vez tendrían que aumentar progresivamente el número de horas, imaginándonos este escenario no consentido. Aumentarían nuevamente a 10 horas, porque si ya es esta energía firme de Colombia permanente, entonces ayudaría en algo. Ahora, también debemos entender que las compras de energía que se hace en Colombia es en el mercado spot. No es lo que dice la ministra, es otro sistema eléctrico, no, es otro mercado eléctrico. Son condiciones distintas y en el mercado spot simplemente el operador de Colombia XM le dice al operador de Ecuador Cenace, ¿sabes qué? Tengo tantos gigavatios hora, ¿te interesa o no te interesa? Sí, ¿a qué precio está? Está a 30, 40, 50 centavos. ¿Te interesa a las 7 de la noche, que es tu momento más crítico? Dame lo que tengas. ¿A qué precio? Al que sea. Bueno, perfecto. Este privado me pide que lo pagues por anticipado, si no hay ningún problema. Entonces se hacen las transacciones internacionales y ellos despachan la energía. Ya, ¿cuánto tiempo desde su óptica, desde su conocimiento, podría Colombia sostener este ritmo de venta? ¿Y por qué le hago esta reflexión? Porque entiendo que el 9 de octubre, antes de este fin de semana, antes de este domingo, el 9 de octubre fue la última vez que Colombia nos había vendido, y ese día nos vendió 29 megavatios, porque la situación en Colombia también era complicada. ¿Cómo están las cosas y con las proyecciones? ¿Cuál podría ser el ritmo de los colombianos para vendernos esta cantidad de energía, Sebastián? A ver, los colombianos tienen previsto ellos les llaman verano, no necesariamente estiaje, pero ellos creen que de noviembre a marzo del 2025 ellos van a tener una época con menores caudales. Los colombianos nos garantizan vender en este mercado spot siempre y cuando las reservas hídricas que mantienen en sus embalses estén fluctuando entre un 50 y 65%. Hoy llegaron a ese, la semana anterior llegaron a ese 65%. Si es que ellos empiezan a decaer en sus reservas por menos del 50%, paran esto. La hidrología de Colombia indica que es bastante similar a la del Ecuador, y al menos en diciembre ellos están en ese riesgo de consumir más energía de la que pueden proveer. Recordemos que Colombia tiene récords de consumo de hasta 240 gigavatios hora al día, y en promedio han tenido 224 gigavatios hora al día. Nosotros normalmente tenemos 91 gigavatios hora al día de consumo, pero con estos racionamientos, cuando nos clavaron las 14 horas, inclusive llegamos a 53. Entonces, en este fin de semana me parece que estaba en 58, 59, más los 10 gigavatios que nos ayudan al Ecuador, significa aproximadamente ya una reducción solamente entre el 28 y 25% de racionamientos, lo que equivale a las famosas 9 horas en este caso. Entonces, Colombia no va a poder, sostener este ritmo de ventas transaccionales esporádicas si es que se reducen los caudales por menos del 50%. Ellos tienen márgenes de seguridad optimizados para evitar que tengan apagones o que estas transacciones internacionales les pongan en ese riesgo. Otra de las razones para la venta en el mercado spot es porque las centrales térmicas, dependiendo de la tecnología, si es con motores, no les conviene estar arrancando y parando sus motores de manera, seguida. A ellos lo que les conviene es que una vez que arrancaron los motores, continúen permanentemente. Por supuesto, estos motores son de alto rendimiento, no son motores de emergencia, sino que son motores lentos, que en este caso consumen fuel oil, otros consumen diésel, muy pocos, la verdad, consumen diésel, la mayoría son de fuel oil, pero al ser motores lentos sí les permite trabajar 24 horas al día, y estos excedentes son los que llegan al Ecuador. Expliquemos un poquito, sobre todo para conocimiento de nuestro público, qué significa este concepto del mercado spot, hablando justamente de cómo se desenvuelve esta dinámica de compra-venta de energía desde Colombia. Bueno, el mercado spot significa que son ventas esporádicas, es parecido a una bolsa de valores que en ese momento les dice, ¿sabes qué? Me falta energía o me sobra energía,
y en ese momento las empresas eléctricas distribuidoras, que son los compradores, dicen a mí me falta más o a mí me falta menos energía. Entonces, las empresas distribuidoras, junto con el operador de Colombia, XM, ya planifican los contratos y las compras. Ellos ya hacen cálculos de cuánto van a necesitar durante el día, durante la semana, durante el mes. Ya tienen ellos sus modelos matemáticos, pero como los consumos de energía tienen ciertas variaciones, entonces en este mercado spot ingresan todos los excedentes de energía y se pone a disposición para quien lo compre. Entonces, quienes son más hábiles en comprar energía más barata y hacer una programación es mucho mejor. En este caso, el Ecuador, al participar en este mercado spot, prácticamente coge lo que haya, lo que sobra, porque la prioridad, por supuesto, tienen los consumidores colombianos. Sin embargo, ya hay intención de ciertos privados colombianos de establecer contratos a largo plazo que por palabras de la ministra no les interesa. Más bien al Ecuador sí debería interesarles los contratos a largo plazo, porque la emergencia no solamente o la crisis energética no es que va a desaparecer cuando ya no existan racionamientos. Esto va a permanecer y al menos deberíamos tener un contrato de 2 o 3 años que nos brinde energía firme para, mientras en ese tiempo se ejecutan los otros proyectos de generación de grandes proyectos y Colombia los tiene que vender. Si es que nosotros hacemos los contratos a 2 a 3 años, lo más seguro es que tendremos energía más barata de lo que en este momento estamos comprando por necesidad. Y ahora, sabemos el valor, digamos, en este momento va a ser muy, muy complicado ponernos, como se dice popularmente, perecosos con el valor, pero sabemos el valor en cuánto nos están vendiendo los colombianos la energía. El valor mínimo histórico siempre ha sido 30 centavos del valor mínimo, pero esos valores son a la madrugada, cuando la gente no necesita mucha energía y cuando hay más oferta. Pero los valores caros son a las 7 de la noche, recordemos que llegaron a valores históricos de hasta 60 centavos, pero yo pensaría que a las 7 de la noche pudieran estar oscilando entre los 45 y 50 centavos. O sea, depende de la hora a la que compre, ahí es como se comporta el mercado spot. Esto es como un Wall Street eléctrico, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa con, digamos, la situación, el comportamiento ahora mismo de nuestra generación? Ya sabemos que durante el fin de semana hubo una buena generación de energía desde Coca-Cola Sinclair, pero ¿qué pasa con el sur del país? ¿Qué pasa con el más grande complejo hidroeléctrico que tenemos, que es Pautemolino? ¿Cómo está la situación allá, Sebastián, de lo que usted conoce? Grave, porque se gastan las reservas hasta prácticamente llegar a 1 metro del nivel mínimo operativo, y eso no es lo adecuado. Lo adecuado es al menos tener un 25% de reserva. Entonces, ¿qué sucede? El momento que se incrementan los caudales en las centrales de pasada, debe necesariamente dejar de operar las centrales de embalse para tener esa reserva. Y si es que existen otros excedentes, esos excedentes más bien deben ponerse a consideración del sector industrial, que es el que se encuentra mucho más golpeado y se necesita producir. Entonces, cuando no se tienen las reservas de los embalses, no se pueden hacer las programaciones correctamente, y por eso es que existen estas variaciones en los horarios de racionamiento, en los que el fin de semana pues hubieron votos beneficiarios. ¿Y por qué digo votos? Porque los racionamientos están siendo planificados en función de la satisfacción de la mayoría de clientes o usuarios residenciales, cuando lo que se tiene que hacer es un manejo priorizando el aparato productivo, que es lo que mueve la dinámica económica que tiene el Ecuador. Usted lo que está diciendo entonces es que los racionamientos están afectando al sector empresarial, al sector industrial, al sector comercial, para tratar de minimizar el impacto en el sector residencial por un tema político electoral. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los consumidores, de los usuarios, se encuentran en el sector residencial, que más o menos es del 33 al 35% del consumo de la energía, pero en cambio ahí está la mayor cantidad de votos. Sin embargo, el sector industrial, que consume el 28% de la energía del país,
a consideración de las autoridades del gobierno no están los votos. Entonces, lo que en este momento ellos están viendo es un tema de cómo contentamos a la gente. Si reducimos la cantidad de horas, es decir, nos gastamos lo que en ese momento tenemos disponible de energía, seguramente la gente se va a contentar. Sin embargo, estas variaciones de los horarios lo que hace es causar molestias en la gente cuando no existe la puntualidad. ¿Por qué? Porque las personas tratan ya de planificar sus actividades de la manera indicada. Entonces, si al menos existiera una reserva del 25% de los embalses, se pudiera planificar de mejor manera para que los racionamientos sean constantes, porque hemos visto que a veces son de 12, otras veces son de 14, baja 8, baja 6, sube a 14, esta semana baja 8, seguramente la próxima semana otra vez subirán a 10. Entonces, esta inestabilidad demuestra la improvisación de la que están haciendo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que esto sea una crisis dinámica. Al contrario, esta es una crisis permanente. ¿Por qué? Porque los meses de octubre, noviembre y diciembre son secos y las lluvias que existen son esporádicas. Entonces no se puede culpar de que porque sopla el viento en el Pacífico, de que porque hay un fenómeno Kelvin, por eso justo donde nosotros nos llueve. Entonces eso no es lo correcto. Se sabe que octubre, noviembre y diciembre son secos y la mejor manera de corroborar eso son los datos que proporciona la misma Selexur en su página web, en donde se puede ver las métricas de la hidrología del río Paute, que octubre, noviembre y diciembre no ha superado los 30 metros cúbicos por segundo, lo que es una cantidad de apenas insuficiente para todo lo que tiene que generar este complejo hidroeléctrico. Oiga, Sebastián, aquí hay una nota del portal web de Coavisi, con esto cierro, que dice: incluso con la venta de energía de Colombia y con el mejoramiento de los caudales en Coca-Codo, especialistas sugieren mantener los apagones hasta que se llenen los embalses. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, tienen que llenarse los embalses, pero el problema es que los embalses no tienen caudal. Inclusive ha habido ocasiones en el que el ingreso ha sido menor a los 10 metros cúbicos por segundo, es decir, con eso no se hace nada. En este momento ya, habiendo vaciado los embalses, ya prácticamente estamos en una aleatoriedad de las decisiones de las autoridades de gobierno. ¿Qué hace Colombia? Ya con el 50% ellos empiezan a controlar y a restringir el tema de sus exportaciones. En cambio, cuando nosotros llegamos al mínimo, cuando ya se ha acabado todo, ahí empiezan a hablar de una crisis dinámica. La gente tiene que más o menos pensar en que después de que existió un naufragio, los sobrevivientes tienen cierta ración de alimentos en una isla desértica. Bueno, pues aquí en el Ecuador se acabaron todos los alimentos antes de que por lo menos piensen ser rescatados. Recién un rescate paulatino es la interconexión nuevamente con Colombia y la venta, pero esto no garantiza que las cosas vayan a salir bien, ¿no? Correcto, Sebastián. Gracias por estas alertas. Interesante entrevista para entender lo que está pasando. Lo cierto es que por ahora tenemos un paliativo, pero a esperar la llegada de las lluvias, el mejoramiento de las condiciones de nuestras centrales hidroeléctricas del sur del país y, bueno, el flujo de energía por parte de Colombia. Un abrazo, Sebastián. Gracias. Un abrazo, Mauricio, y por favor a tomar en cuenta los contratos que están de generación emergente, porque yo no entiendo cuál es el motivo por el cual existe una injerencia de parte del ministerio para la administración de un contrato que está a cargo de Termopichincha. Me refiero a los 150 megavatios de Progen, los cuales debería haber un informe del fiscalizador, del administrador, y debería establecerse un cronograma de las actividades que tienen que hacer y no un proceso, palabra que es mal utilizada para este tema, porque esos 150 megavatios, que aunque lleguen tarde, que de hecho va a pasar y que está fuera de la emergencia, aportaría con 1 hora menos de racionamiento para el país, que sería otra gota más para un vaso que está casi vacío. Muchas gracias al especialista eléctrico Sebastián Rivadeneira, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.